Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase teórica de la unidad 10. Hoy en el día de la fecha, por unos inconvenientes de conectividad, lo que vamos a hacer es transmitir a través del Meet la clase dada por la doctora Rosenblum, ¿sí? Así que bueno, Rocío va a compartir y vamos a ir viendo y a medida que se van dando las dudas, hola Rocío, bienvenida también. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Vamos a compartir en breve el videíto y cualquier duda o consulta, cuando termine el video nos consultan o nos escriben en el chat, entonces nosotros después tenemos para evacuar todas las dudas. Voy a compartir. Ustedes me dicen si se escucha bien o subo el volumen, eso me avisan. Ale, no estoy pudiendo compartir, así que voy a intentar de vuelta a ver si me aparece. Bueno. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Cómo les va? Vamos a ver hoy la unidad número 10 sobre derecho administrativo. Vamos a iniciar hoy una nueva etapa dentro de lo que es la asignatura, ya que el derecho administrativo Se escucha muy despacio, profe. es parte del derecho público, porque no solamente interviene el Estado como actor principal de este derecho, sino que además el derecho administrativo tiene una... Profe, se escucha muy despacio. Prestar un servicio a la comunidad. Es un derecho distinto a lo que ustedes están acostumbrados. El derecho Sí, supongo que ahora lo va a volver al inicio, no te preocupes, y va a levantar el desde volumen. la primaria, que uno estudia lo que es la Constitución. Buen día, ¿cómo están? ¿Ahí se escucha mejor? Unidad número 10 sobre Ahí sí. derecho administrativo. Vamos Sí, a ahora sí, iniciar profe. hoy una nueva etapa dentro de lo que es la asignatura, ya que el derecho administrativo, si bien es parte del derecho público, porque no solamente interviene el Estado como actor principal de este derecho, sino que además el derecho administrativo tiene una relación directa con prestar un servicio a la comunidad. Es un derecho distinto a lo que ustedes están acostumbrados. El derecho constitucional lo han visto de alguna manera en el colegio secundario, ya desde la primaria que uno estudia lo que es la Constitución, entonces son conceptos más cotidianos. En cambio el derecho administrativo es más específico, y es un derecho que ustedes particularmente, como futuros contadores, van a utilizar, inclusive les voy a decir más que algunos abogados que por ahí
en su vida profesional nunca más ven derecho administrativo. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar en relación con organismos como por ejemplo el ANSES, como por ejemplo la Administración Tributaria Provincial, AFIP, que son organismos que en su funcionamiento y desarrollo se fundamentan en normas de derecho administrativo. Vamos a empezar con distinguir algo que es muy importante que ustedes lo comprendan, porque va a dar las pautas para comprender desde dónde vemos el derecho administrativo. El programa dice el Estado y sus funciones. Es importante entender que el Estado, tal cual está concebido en nuestro derecho constitucional, tiene 3 poderes que llamamos poderes o que denominamos poderes, pero en realidad son 3 grandes funciones: la función administrativa, la función legislativa y la función jurisdiccional. La importancia de poder entender que son funciones y que por más que se denominen poderes y en la Constitución misma están determinados poder ejecutivo, legislativo y judicial, es importante entender el término de funciones y de lo que significa una función administrativa, una función legislativa y una función jurisdiccional, porque esto nos va a permitir comprender que cada uno de los órganos que forman los poderes del Estado no se dedican a una sola función, sino que los 3 realizan las 3 funciones principales. Y acá vamos a detenernos un segundito, porque si ustedes ven la filmina, hablamos en principio de que existe también una función gubernativa. Y sobre este particular, fíjense que está separada de estas 3 funciones principales. ¿Por qué? Porque la función administrativa, legislativa y jurisdiccional, como les decía, la realizan los 3 poderes. Algunos de manera específica, porque el Poder Judicial realiza específicamente tarea jurisdiccional, el Poder Legislativo específicamente tarea legislativa, y el Poder Ejecutivo específicamente tarea administrativa, pero los 3 realizan funciones que no les son específicas. Vamos a dar un ejemplo. El Ejecutivo realiza tarea administrativa como su tarea específica, pero además, al dictar decretos de necesidad de urgencia, decretos reglamentarios, al participar en la promulgación y publicación de leyes, también realiza una función legislativa. Eso es un ejemplo. Entonces, es necesario entender, vuelvo a repetir, que los 3 órganos realizan las 3 funciones, si bien tienen asignada una función específica. La diferencia con la función gubernativa es que es una función política, una función que se relaciona con decisiones políticas. Entonces, la función gubernativa no es llevada a cabo por los 3 órganos del Estado, solamente es llevada a cabo por los órganos políticos, que son el órgano ejecutivo y el órgano judicial. El órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Justamente es el órgano judicial el que está exento de función política, es el único órgano que no realiza o no desarrolla funciones políticas. Teniendo esto en cuenta, es importante entonces empezar a entender lo que son las funciones del Estado. Decíamos, el Estado tiene 4 funciones: una función gubernativa, que se relaciona con las decisiones políticas; una decisión administrativa, una función administrativa que se relaciona justamente con una actividad permanente, práctica, concreta, inmediata que realiza el Estado para satisfacer necesidades públicas; una función legislativa que justamente consiste en el dictado de normas obligatorias, generales, que son las que los ciudadanos tenemos que tener en cuenta a la hora de poder determinar qué conducta vamos a llevar a cabo; y la jurisdiccional, que es la que realiza específicamente el Poder Judicial, que se traduce en la decisión de controversias con fuerza de verdad legal. Es decir, hay un conflicto entre diferentes partes y es el órgano jurisdiccional el que va a resolver ese conflicto, y esa resolución, que se traduce en una sentencia, tiene no solamente la fuerza de verdad legal, sino que justamente es obligatoria.
La función administrativa específicamente tiene básicamente dos concepciones. Una concepción que toma en cuenta el órgano que desarrolla la función administrativa y una concepción que toma en cuenta la actividad que se desarrolla. Ya no tiene en cuenta el órgano, sino que tiene en cuenta concretamente quién realiza la actividad, cómo se realiza la actividad administrativa. Entonces, la concepción subjetiva u orgánica, como su propio nombre lo indica, al ser subjetiva, tiene en cuenta el sujeto que desarrolla la actividad. Entonces, no va a tener en cuenta el contenido de la actividad, sino quién está desarrollando esa actividad. Entonces, consideran a la función administrativa como toda o la mayor parte de la actividad que realiza el Poder Ejecutivo y los órganos sujetos a su esfera de poder. Tiene en cuenta el sujeto o el órgano, ¿sí? Como decíamos, dejando de lado el contenido de la actividad. Cuando dice que es la función administrativa como toda o la mayor parte de la actividad que realiza el Ejecutivo y los órganos sujetos a su esfera, el Ejecutivo, además del presidente, ustedes saben que tiene el órgano ministerial, que además esos órganos ministeriales se descentralizan en direcciones, subsecretarías, secretarías. Entonces, la función administrativa va a tomar en cuenta toda la actividad que desarrollan esos órganos que se encuentran dentro de lo que es la esfera del Poder Ejecutivo, y también los llamados entes autárquicos o descentralizados, que vamos a ver en la unidad siguiente lo que son, pero son órganos que se desprenden también, no de manera vertical, pero sí de una manera horizontal, digamos, del órgano ejecutor o el órgano ejecutivo. El criterio objetivo material, como les decía, toma en cuenta el contenido de la actividad. Entonces, tienen en común el reconocimiento de las actividades materialmente administrativas, no solo que desarrolla el Poder Ejecutivo, sino también los órganos legislativos o judicial. Esto es lo que les decía, en esta concepción, en este criterio que tiene en cuenta la actividad, el contenido de la actividad, ya no importa quién es el órgano que desarrolla la actividad, lo que importa es qué tipo de actividad se está desarrollando. Entonces podemos decir que el Ejecutivo, obviamente, realiza actividad administrativa porque es una de sus funciones principales, pero el Legislativo, por ejemplo, cuando ustedes vieron en la unidad 7 que existen sesiones preparatorias o de inicio, ¿se acuerdan que vieron 4 tipos de sesiones? De inicio, ordinarias, de prórroga y extraordinarias. Las de inicio, preparatorias, donde el Poder Legislativo tiene que fijarse cuáles fueron las condiciones en las que fueron electos sus miembros, también realizan un reglamento interno, toda esa es actividad administrativa. El Poder Judicial ustedes estudiaron en la unidad 8 que existe un Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura realiza mucha actividad administrativa en cuanto a que realiza todos los concursos, antecedentes y oposición para que los jueces lleguen a los cargos. Toda esa actividad administrativa es lo que se tiene en cuenta y es lo que el criterio objetivo material dice. No importa el órgano que desarrolla, lo que importa es la actividad, qué tipo de actividad. En consecuencia, podemos decir que la función administrativa en sentido material es considerada, en sentido material teniendo en cuenta el contenido, como la actividad que en forma inmediata, permanente, concreta, práctica y normalmente espontánea desarrollan los órganos estatales para alcanzar el bien común conforme regímenes jurídicos de derecho público. ¿Sí? Eso fue como el cierre de lo que veníamos diciendo, porque claro que tenemos que recordar que el derecho administrativo pertenece a la rama del derecho positivo del derecho público. La función gubernativa. La función gubernativa, voy a correrme un poquito, así ustedes, se les estoy tapando. Bueno, ahí quedó. La función gubernativa se refiere a la función política o de gobierno, referida a la actividad de aquellos órganos superiores del Estado en las relaciones que hacen a la subsistencia de instituciones que organiza la Constitución y a la actuación de dichos órganos como representantes de la nación o del ámbito internacional. La función gubernativa es una función netamente política
que solamente puede ser ejercida por los órganos superiores del Estado. ¿Qué significan órganos superiores? Si bien podemos decir, y ustedes lo estudiaron, que el Poder Ejecutivo solamente está conformado por el Presidente de la Nación, también es cierto que como órgano del Estado tiene una descentralización importante. La función gubernativa solamente la puede llevar a cabo el Presidente de la Nación. Decíamos antes que la función administrativa la realiza no solamente el Presidente, sino el jefe de gabinete, que tiene específicamente asignada una función administrativa, y todos los órganos ministeriales, inclusive los organismos descentralizados del Estado. Pero la función política de decisión la toma solamente el Presidente. Y también sucede lo mismo con el órgano legislativo, ¿sí? La función gubernativa se lleva a cabo por el Congreso de la Nación. Son los dos órganos políticos del Estado que los dos ejercen función gubernativa. Fíjense que refiere a todas aquellas actividades que se relacionan con la subsistencia de instituciones que creó y que organizó la Constitución, y además a la representación política del país ante órganos o estados extranjeros, que órganos como por ejemplo la Organización de Estados Americanos o la Organización Mundial, ¿sí? Entonces, es o ante otros estados, ¿sí? Ante organizaciones u otros estados. ¿Quién hace esa representación? ¿Se acuerdan que lo vimos también en la unidad 8, cuando veíamos el Poder Ejecutivo, cuando decíamos que el presidente tiene una jefatura de Estado, ¿sí? La representación política del país ante otros estados. Hay características muy distintivas de la función gubernativa. Por su forma, presenta una amplia discrecionalidad derivada del carácter libre y creador de la acción política. La discrecionalidad no implica arbitrariedad, la discrecionalidad implica que no existe una norma que le diga al órgano que va a ejercer la función gubernativa qué debe hacer o qué no debe hacer. Cuando el presidente debe tomar una decisión, tiene esa discrecionalidad. Un ejemplo es lo que está pasando con el COVID, podríamos decir que es un claro ejemplo de función gubernativa. ¿Por qué? Porque la discrecionalidad tiene que ver con circunstancias de oportunidad, mérito, conveniencia, que indican que se tiene que tomar determinada decisión. Por eso esa discrecionalidad está derivada del carácter libre y creador que tiene la acción política. Por su cualidad instrumentadora del proceso de orientación política, se vincula con el fin específico de lo político, es decir, ¿qué busca el Estado? El bien común. Entonces, se justifica este poder, este imperio del Estado, ese poder que tiene el Estado, discrecional, como decíamos. Discrecional, recuerden, es una decisión que se toma en razón de la oportunidad, el mérito y la conveniencia, y no hay una norma que determine hay que actuar de esta manera. Entonces, a discrecionalidad, a consideración de quien va a tomar la decisión, siempre en el marco constitucional, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para lograr el bien común. Siempre ese es el fin principal. Decíamos, en nuestro país, la aceptación de la función gubernativa en un plano opuesto a las restantes funciones estatales, ¿por qué le decíamos un plano opuesto a las demás funciones? Porque la función gubernativa es netamente política y solamente la llevan a cabo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La función, el órgano, judicial está totalmente exento de la función gubernativa. Entonces, volvemos, en nuestro país, la aceptación de la función gubernativa en un plano opuesto a las restantes funciones estatales tiene el efecto fundamental, por aplicación de la doctrina que emerge de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de excluir a determinados actos de la revisión judicial, los que para un sector de tratadistas recibe el nombre de actos de gobierno o actos políticos, y para otro actos institucionales. Significa que los actos que derivan de la función gubernativa, denominados para alguna parte actos políticos o de gobierno, y para otra parte de la doctrina, actos institucionales, y esto es lo más importante que tienen que recordar, estos actos están exentos de la función y de la revisión judicial. Es decir, el presidente
toma una decisión política, esa decisión no puede ser revisada por el Poder Judicial. Entonces, la función de gobierno se caracterizó como aquella actividad de órganos del Estado supremo en la esfera de sus competencias, solamente las puede llevar a cabo el presidente de la Nación o el Poder Legislativo. Se traduce en el dictado de actos relativos a la organización de poderes constituidos. ¿Cuáles son los poderes constituidos? Los determinados en la Constitución. A situaciones de subsistencia ordenada, segura y pacífica de la comunidad. Al derecho de gentes, el derecho de gentes es el derecho internacional, ¿sí? Sobre todo en este caso el derecho internacional público, que son las relaciones entre estados, concretado en tratados internacionales de límites, neutralidad y paz. Este criterio, acerca de qué se entiende por función de gobierno, tiene la ventaja de considerar la actividad del gobierno en su totalidad. Entonces, la derivación, o no sé si la palabra es la derivación, la consecuencia, cómo se traduce la función gubernativa, decíamos, en un acto institucional o político. El acto institucional es producto de la llamada función gubernativa o política y engloba la actividad de los órganos superiores del Estado respecto a aquellas relaciones que hacen a la subsistencia de las instituciones esenciales que organiza la Constitución, tanto en el plano del derecho público interno como el concerniente al derecho público internacional, que es lo que venimos diciendo. Esto es un resumen de lo que veníamos diciendo. Y lo que está acá es un chiste solamente para tener a Mafalda con nosotros. El acto institucional, como decíamos, su característica principal es que está exento del control judicial, ¿sí? Y estos son diferentes ejemplos de actos institucionales que ustedes lo pueden ir leyendo tranquilamente. Entonces, ¿cuáles son las características principales de los actos políticos o de gobierno? Son dictados en el ejercicio de una actividad discrecional indelegable. Recuerden que discrecional no significa arbitrario, porque tiene que respetar siempre la Constitución y las normas, ¿sí? Tanto del órgano ejecutivo como legislativo, y como les decía, por cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia. Ejecutan directamente una norma constitucional, son irrevisables, no judiciables, no justiciables. ¿Qué diferencia hay entre no judiciables y no justiciables? Ni el Poder Judicial puede intervenir, ni una persona puede llevar a juicio una decisión política, ¿sí? Por eso dice que están exentos del control jurisdiccional. Son unilaterales en su estructura, pero de un alcance general. Unilaterales porque es una decisión que toma una sola parte, en este caso, ¿quién toma la decisión? ¿El presidente de la Nación o el Congreso? Depende de qué acto estemos hablando. Y se vinculan a la propia organización y subsistencia del Estado y se justifican porque tienen una finalidad política. ¿Cuál es la finalidad política principal en nuestro país? El bien común. Bueno, terminado en lo que es el acto de gobierno o la función gubernativa y el acto de gobierno o el acto institucional o el acto político, vamos a pasar a entender qué es la administración pública. Recuerden que cuando vimos qué es la función administrativa, veíamos que existían dos criterios, uno que tenía en cuenta el órgano y otro que tenía en cuenta la actividad. Cuando hablamos de administración pública nos encontramos con la misma situación. Desde un punto de vista formal o subjetivo, se entiende por administración pública o se equipara la administración pública al Poder Ejecutivo. ¿Quién es la administración pública? El Poder Ejecutivo, ¿sí? Se entiende la entidad que administra, o sea, el órgano público que ha recibido el poder político, que ha recibido del poder político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales. En nuestro país, ¿quién recibió esta competencia? El Poder Ejecutivo. Por eso, desde el punto de vista formal o subjetivo, inclusive uno ya lo tiene tan incorporado que administración pública es equivalente a Poder Ejecutivo. Pero desde un punto de vista material o objetivo, se entiende la actividad administrativa, o sea, la actividad de este organismo considerado en sus problemas de gestión y de existencia propia, tanto sus relaciones con otros organismos semejantes como con los particulares, para asegurar la ejecución de su misión. Entonces,
Desde el punto de vista material objetivo, otra vez, volvemos a insistir, lo que se tiene en cuenta cuando hablamos de administración pública es la gestión, qué se realiza, no quién, sino qué es lo que se está realizando. En cuanto a la actividad normativa o legislativa de la administración, en este caso, entendiendo la administración como la actividad realizada por el Poder Ejecutivo, es importante tener en cuenta, como les decía hoy al principio, que los 3 órganos del Estado realizan las 3 actividades. Si bien el Ejecutivo, su naturaleza propia, es la actividad administrativa y política, el Legislativo, la actividad legislativa o normativa y política, y jurisdiccional también tiene, porque ustedes vieron que el Poder Legislativo tiene la función de realizar el juicio político. Una Cámara es la Cámara de Diputados es la que acusa, la Cámara de Senadores es la que juzga, son actividades jurisdiccionales. El Poder Ejecutivo también tiene actividad jurisdiccional cuando indulta o conmuta pena. Y por último, el Poder Judicial tiene por función principal la jurisdiccional, pero también dicta normas cuando dicta sentencias, y también realiza una actividad administrativa, como les decía hoy, cuando dictan su reglamento interno, cuando realizan los concursos de antecedente y oposición, cuando tienen que sancionar a un empleado del Poder Judicial, todas estas actividades administrativas. Teniendo en cuenta que los 3 órganos realizan las 3 funciones, aunque tienen su función específica, lo que vamos a ver ahora es la actividad normativa o legislativa del Poder Ejecutivo. Es aquella que se traduce en el dictado de normas jurídicas, que tienen como característica propia su alcance general y su obligatoriedad, constitutiva de una situación impersonal y objetiva para los administrados a quienes las normas van destinadas. Entonces, la actividad normativa o legislativa del Poder Ejecutivo se va a traducir en los llamados reglamentos. Que vamos a ver más adelante, existen 4 tipos de reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo. Estos reglamentos constituyen el ejercicio de la función legislativa o normativa, que desde el punto de vista material no se diferencia de las leyes generales que sanciona el Congreso, aun cuando estas poseen una jerarquía normativa superior. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante porque no los voy a confundir. Entonces, la actividad principal del Ejecutivo, gobernar, función gubernativa y función administrativa. Pero también realiza actividad normativa el Ejecutivo. ¿Cuál actividad normativa? La de dictar reglamentos. Como les decía, son 4. Decretos de necesidad de urgencia, reglamentos de ejecución, reglamentos autónomos y reglamentos delegados. También realiza el Ejecutivo actividad jurisdiccional. Es la actividad estatal que decide controversias con fuerza de verdad legal. Esta función puede ser cumplida en determinadas circunstancias por órganos que se hayan encuadrados en el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, AFIP impone una multa porque no se ha abonado impuestos. Esa multa que impone AFIP, que determina AFIP, es actividad jurisdiccional, porque está determinando una sanción por un incumplimiento. Esta facultad de ejercer funciones jurisdiccionales por parte de la administración pública aparece condicionada en aquellos países que han acogido la doctrina de la división de poderes, consagrando en principio el sistema judicialista para juzgar la actividad administrativa. ¿Qué significa esto, chicos? Que en un país como el nuestro, que tenemos división de poderes, y no solamente eso, sino que se determina que los poderes tienen sus funciones y que hay un control entre poderes, lo que hay que tener en cuenta es que cuando el Ejecutivo realiza la función jurisdiccional, por ejemplo, impone una multa, la garantía que tenemos los ciudadanos es que esa multa puede ser revisada judicialmente. Porque si no, fíjense, AFIP impone una multa y está actuando como juez y parte, porque AFIP es la que cobra el impuesto, pero a la vez es quien pone la multa. Entonces, para garantizar al ciudadano que sus derechos no se vean afectados,
La garantía que tenemos es que si esa multa es considerada por nosotros mal puesta, injustamente puesta, o que no se tuvieron en cuenta pruebas que nosotros teníamos de que sí habíamos abonado y el AFIP insiste en que no, tenemos la garantía de poder reclamar judicialmente ante este órgano del Estado que específicamente realiza actividad jurisdiccional. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que van a regir la actividad jurisdiccional de la administración pública? Primero, la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos siempre debe estar determinada por ley formal. ¿Qué significa ley formal? Ley dictada por el Poder Legislativo. Para no alterar a favor del Poder Ejecutivo el equilibrio que justamente determina nuestro sistema constitucional. Tanto la idoneidad del órgano como la especialización de las causas que se atribuyen a la administración tiene que hallarse suficientemente justificada para tornar razonable el apartamiento excepcional del principio general de juzgamiento de la actividad administrativa por el Poder Judicial. Por ejemplo, en materia fiscal. ¿Sí? Si se atribuyen a órganos administrativos funciones de sustancia jurisdiccional en forma exclusiva, sus integrantes deben gozar de ciertas garantías para asegurar la independencia de su juicio frente a la administración activa, tanto como la relativa a la inamovilidad de sus cargos. ¿Sí? Es decir, quienes ejercen función jurisdiccional dentro del órgano administrativo deben gozar de las mismas garantías que gozan los jueces dentro de sus fueros. ¿Por qué? Para poder mantenerse la imparcialidad, que es la característica principal del órgano judicial, ¿sí? La imparcialidad que deben tener los jueces, por eso los jueces tienen un montón de privilegios que otros no tienen. También tienen prohibiciones, por ejemplo, solo pueden trabajar de jueces y pueden tener hasta 10 horas cátedras, por ejemplo, como docentes, pero no más que eso, ¿sí? Para que no haya un obstáculo en el ejercicio libre de su profesión. El contralor que el Poder Ejecutivo pueda realizar de los actos jurisdiccionales que emitan órganos administrativos ha de limitarse a la legalidad. Y dentro de esta especie de control, a casos de excepción, por cuanto existe una relación jerárquica atenuada a su mínima expresión. Esto significa que, como el Poder Ejecutivo es un órgano administrativo y tiene una organización, un organigrama típico de la administración, yo no sé si ustedes ya dieron administración o no, ustedes saben que está la cabeza central, que es el presidente, y después se va descentralizando o desconcentrando, mejor dicho, la actividad. Entonces, si un órgano inferior ha impuesto una multa o ha impuesto alguna sanción, el contralor que el Poder Ejecutivo pueda realizar de esos actos, también hay un control interno, más allá de la garantía que después tenemos los ciudadanos, de poder reclamar judicialmente el acto. ¿Sí? Y por último, los tribunales que integran el Poder Judicial deben conservar la atribución final de revisar las decisiones de esta naturaleza, que es lo que les vengo diciendo que es tan importante. La Corte ha precisado que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos administrativos tiene que quedar sujeto a control judicial suficiente, que es lo que les vengo diciendo desde el principio porque es importantísimo. O si no, el órgano ejecutivo no podría tener, la administración no podría ejercer función jurisdiccional si los ciudadanos no tenemos garantizado que las decisiones que tomen en este sentido sean revisadas después judicialmente, porque tenemos básicamente un derecho de defensa amparado por la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Un debido proceso. Entonces, ¿qué significa control judicial suficiente? El reconocimiento a los litigantes o a quienes vemos afectados del derecho a interponer recursos ante jueces ordinarios, y acá vamos a detenernos un ratito. Cuando la administración dicta una norma, primero nosotros, salvo excepciones que la vamos a ver en la unidad 14 para ahora no llenarlos de tanta información, cuando el órgano administrativo dicta una norma que nosotros consideramos que nos desfavorece o nos es lesiva o agravia nuestros derechos, tenemos primero que hacer revisar esa decisión por un órgano superior al que dictó la norma. Entonces, vamos a un ejemplo concreto. Estamos estacionados y me sale un zorro gris porque estoy viejita acá, pero es un inspector de tránsito,
pone una multa. Esa multa va a ser revisado por el superior de ese inspector. ¿Quién sería el superior de ese inspector? Y bueno, dentro de lo que es la municipalidad, yo puedo reclamar ante el juzgado de faltas, ¿sí? Que esa multa está mal colocada. Una vez que fui al juzgado de falta y consideré que esa multa no estaba porque no correspondía, tengo las pruebas de que yo estaba bien estacionado, etcétera, etcétera, si no son reconocidos mis derechos, yo puedo ir al órgano judicial e iniciar una demanda, en ese caso contra la municipalidad. ¿Se entiende? Entonces, primero, los recursos internos dentro de lo que es la administración, para luego, una vez que agoté la vía administrativa, una vez que ya dentro de la administración no obtengo más a quien reclamar, ahí me queda libre la vía para poder reclamar judicialmente ese derecho. ¿Sí? La negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertido, con excepción de supuestos que, existiendo una opción legal, los interesados hubiesen elegido la vía administrativa privándose voluntariamente de la judicial. Esto significa que hay veces que ante la opción de elegir la vía administrativa o la vía judicial para poder reclamar, los particulares pueden elegir la vía administrativa y ya no pueden elegir la vía judicial. Bueno, vamos a ir a otro tema que son las potestades de la administración. Para que la administración pública pueda realizar sus funciones y cometidos, es necesario que disponga de poderes o prerrogativas para cumplir integralmente con lo que es el fin principal del Estado, que es el bien común. Tales poderes se denominan potestades. El conjunto de potestades es lo que uno conoce como poder público o imperio. La suma de potestades que tiene el Estado para poder cumplir con sus fines se denomina poder público. La potestad estatal consiste entonces en un poder de actuación que, ejercitándose de acuerdo con el ordenamiento jurídico, puede generar situaciones que obliguen a otros sujetos, ¿sí? El poder estatal no solamente sirve para que el Estado funcione, sino que muchas veces obliga a otros sujetos a realizar determinadas acciones, ¿sí? ¿Cuáles son las características de estas potestades? Son inalienables e intransferibles. Esto quiere decir, en cuanto a inalienables, que son potestades que no se pueden vender, regalar, donar, o decir que lo cumpla otro. E intransferibles, lo que no significa que no se pueda delegar en órganos inferiores dentro del ente, o en órganos descentralizados, la función, el ejercicio de la potestad. Lo que no se delega nunca es la titularidad. Siempre el titular de esa función va a ser el órgano administrador principal. Por ejemplo, el presidente delega en el ministro de Salud decisiones que tienen que ver con los planes de salud. Pero el titular de la potestad siempre es el presidente, ¿sí? Son irrenunciables, no pueden decir yo no cumplo con estas potestades, ¿sí? Son imprescriptibles, tampoco se pierden estas potestades si no se usan por el paso del tiempo. Y las potestades están directamente relacionadas con las funciones. O sea, las potestades es el poder, la prerrogativa que tiene el órgano para poder actuar, ¿a través de qué? De funciones. Existen funciones activas que tienen que ver con la decisión y la ejecución, es la parte más de actividad concretamente de la administración. Los órganos que ejercen la administración activa son los que actúan, ¿sí? Los que tienen la voluntad y la decisión de llevar a cabo la organización del Estado. Las funciones consultivas son actividades que se dirigen a ilustrar con su parecer a los órganos activos. Las funciones consultivas uno las conoce mucho como los dictámenes que realizan aquellos órganos especializados idóneos sobre determinadas materias. Entonces, por ejemplo, el presidente, en este caso, vamos al caso concreto, es abogado, no entiende de salud pública, digamos, o de, en este caso, lo que exige el sistema sanitario con lo que estamos viviendo con el COVID. Entonces, lo hemos visto muchas veces, la cantidad de expertos que realizan esta función consultiva de poder ilustrar
con sus pareceres, su experiencia, su sapiencia, etcétera, a quien en definitiva después va a tomar la decisión porque tiene la función activa que es el presidente. Luego hay funciones de control, se entiende por control al nuevo examen de los actos de un órgano que hace otro que está para ello expresamente autorizado con el objeto de establecer la conformidad con los mismos, de los mismos con determinadas normas o si con ellos se cumplen los determinados fines. Funciones de control, por ejemplo, ejercen la Sindicatura General de la Nación, que es un órgano de control interno, también la Auditoría General de la Nación, un órgano de control externo. Esto lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos esta parte administrativa. Y por último, las funciones discrecionales, cuando el órgano puede decidir, ¿se acuerdan que lo veíamos hoy? Típico ejemplo es la función política, cuando el órgano puede decidir según su leal saber y entender si debe actuar. Entonces la discrecionalidad tiene un amplio margen de libertad con límites legales, razonables, y la discrecionalidad tiene que ver siempre con el valor de actuar según la oportunidad, el mérito y la conveniencia. En cuanto al derecho administrativo, también tenemos dos posturas, un concepto restringido y un concepto amplio. El concepto restringido dice que el derecho administrativo es el conjunto de normas que rige la actividad de la administración pública, pero acuérdense que administración pública es amplio también, porque puede ser solamente teniendo en cuenta el órgano ejecutor o teniendo en cuenta la administración pública en cuanto a qué actividad se realiza. El concepto amplio dice que el derecho administrativo es un concepto de casamiento. Aquella parte del derecho público interno, acuérdense que cuando veíamos las ramas del derecho positivo, el derecho público, había derecho interno y derecho externo, ¿sí? Que ahí está, en el derecho externo, el internacional público y el internacional privado. Nosotros, el derecho administrativo pertenece al derecho público interno, que regula la organización y las funciones, fíjense, acá está el resumen de todo lo que hemos visto. La organización y las funciones de sustancia administrativa, legislativa y jurisdiccional del órgano ejecutor, o ejecutivo, y de las entidades jurídicamente descentralizadas, las que crea el Ejecutivo para delegar competencia, o el Poder Legislativo también puede crear entidades descentralizadas. Las funciones administrativas de los restantes órganos que ejercen el poder del Estado, es decir, también las funciones administrativas del legislativo y del judicial, y en general todas aquellas actividades realizadas por personas públicas o privadas a quienes el ordenamiento les atribuye potestades de poder público derogatorias o exorbitantes del derecho privado, aun cuando no sean personas administrativas. ¿Sí? Entonces, fíjense lo amplio que es este concepto que toma toda la actividad que realiza el Ejecutivo, toda la actividad administrativa, legislativa y jurisdiccional que realiza el Ejecutivo y sus entes descentralizadas. Toda la actividad específicamente administrativa que realizan el judicial y el legislativo. Y además, todas las actividades que realizan personas, ya sea de derecho público o privado, que sin ser personas que pertenecen al Estado, realizan actividad de derecho público, realizan actividades en que se les atribuyen potestades de poder público derogatorias o exorbitantes del derecho privado. ¿Qué significa eso? Que son exorbitantes del derecho privado, salen de la órbita del derecho privado. Es un ejemplo muy común es la actividad que realizan los consejos profesionales, que son de derecho público, no estatal, no pertenecen al Estado. ¿Por qué? Porque realizan una actividad que tiene mucha relación con lo que es la actividad administrativa que podría realizar un órgano del Estado, pero no pertenecen al aparato estatal. ¿Sí? Control de matrículas, etc. Bueno, en cuanto a las fuentes del derecho administrativo, claro que la principal es la Constitución, donde están las potestades y funciones principales del Estado, los tratados internacionales, las leyes, algunos decretos leyes, porque como veíamos, por ejemplo, que yo les contaba que la ley de procedimientos administrativos con la que vamos a trabajar es un decreto ley, ¿sí? Dictado por órganos de facto, los reglamentos, los principios generales del derecho y los precedentes administrativos. Bueno,
quiero contar, lo que sigue la unidad, ustedes lo pueden leer tranquilamente porque tiene que ver solamente con cuestiones relativas a qué significa un agente público, un funcionario público y demás, y van a hacer un trabajo práctico sobre ello. Espero que hayan entendido. Es importante en esta unidad comprender realmente. Ok, chicos, acá estoy de vuelta. Quisiera primero saber si tienen alguna pregunta en relación a lo que estuvieron viendo, a lo que estuvieron escuchando. Entré justo en el último pedacito. Pensé que me iba a poder desocupar antes, pero no, así que bueno. Quisiera saber si tienen alguna consulta. Es una unidad muy importante porque es la base para todo lo que viene después. Entonces, sería bueno que ustedes se sientan con la confianza de plantear las dudas que tienen, ¿sí? ¿Alguna duda? Che, en el grupo de la mañana me atosigan y acá no me dicen nada, nada. ¿Entendieron todo? Profe, ¿Están claritos? Sí, decí, a ver. yo no entendí la parte en la que o se elegía la vía administrativa o la vía jurídica, eso no entendí. Ah, hola Ana. Mira, en realidad es algo que van a ver bien en la unidad 14 por una cuestión que en la unidad 14 se ven recursos y ahí vemos cuando un ciudadano en determinadas condiciones tiene la facultad de reclamarle a la administración, hay situaciones en que puede elegir la vía administrativa o la vía judicial. Y si elige la vía judicial, renuncia a la vía administrativa. Entonces, ya no le queda el trámite administrativo para hacer, sino que directamente va a la vía judicial. En general, elegimos los ciudadanos la vía judicial cuando se trata de violación de derechos con categoría constitucional. Los abogados en general te vamos a decir que es mejor ir por la vía administrativa primero, porque al ir por la vía administrativa nosotros podemos ir viendo cómo piensa la administración, qué contesta la administración, a ver con qué te van a salir, qué argumentos tienen. Entonces uno dice, no, primero me meto en la vía administrativa, elijo, hay veces que es obligatoria, que hay que agotarla, pero no los quiero abrumar con información que realmente la van a comprender después de haber visto y haber transitado toda la parte de derecho administrativo, y que cuando estemos en la 14 vas a decir, ah, eso era, profe, era fácil. Pero básicamente creo que te contesté. ¿Puede ser? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, yo tengo ¿alguna una otra? duda. Dale, Florencia. No entendí bien lo que significa potestades. Perfecto. Ustedes habrán visto en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial que las personas tenemos ¿qué cosa? A ver, atributos de la personalidad. Uno de los atributos de la personalidad, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Uno de los tantos. Tenían el patrimonio, el estado, el domicilio y nombre y capacidad. Facu, muy bien, Nico. Facu, capacidad. Las personas tenemos capacidad de hecho, de derechos, ¿se acuerdan? Sí, derecho, ser titular, de derechos y obligaciones, ejercer por nosotros mismos esos derechos y esas obligaciones. Miro para abajo porque en mi cuadrícula Florencia me aparece abajo, entonces yo le estoy hablando hacia Florencia y parece que qué cosa estoy mirando, a la flor que me aparece a mí ahí abajo. Bueno, los órganos administrativos poseen potestades. ¿Qué es potestades? Es el conjunto de facultades que le otorga la ley para que los órganos puedan actuar. Porque vas a ver en la unidad que sigue, cuando veamos competencia, que solamente pueden actuar si hay una ley que determina la competencia que van a tener. La competencia sería la facultad de poder obrar. La potestad es concretamente, dentro de esa competencia, qué actividad puede realizar cada órgano. ¿Me expliqué, Flor? Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Voy a compartir pantalla un ratito.
A ver. Chicos, si tienen dudas sobre las funciones administrativas, legislativas y jurisdiccionales de los tres poderes, es un buen momento para sacar sus dudas porque el trabajo 10A trata sobre eso y va a estar bueno que te saquen todas las dudas ahora con la profe. Ok. Si escriben en el chat, yo no voy a ver porque se comparte ¿se ve lo que yo estoy compartiendo? Sí, Karin, sí se ve perfecto. Bueno, recuerden que este era el tema que yo en el video les decía, lo pueden leer solitos y vamos a hacer un trabajo práctico, porque de hecho van a hacer un trabajo práctico ahora, pero a modo de que ustedes puedan hacer les hago un paneo general de lo que son los agentes públicos. Vamos a ver que son aquellos que concretamente llevan a cabo la tarea administrativa. ¿Por qué? Porque acuérdense que los órganos del Estado, en cuanto a órganos, no tienen existencia física. Es una existencia jurídica que el ordenamiento jurídico realmente les reconoce para poder actuar y les reconoce responsabilidad y demás, pero la persona que está ejerciendo la actividad en realidad es una persona humana que es un agente público. Ese agente público va a tener determinados elementos esenciales. Va a requerirse que este agente público tenga idoneidad, ¿sí? Es la capacidad técnica que tiene cada persona para poder desempeñar la actividad, capacidad técnica, capacidad intelectual, moral inclusive, ¿sí? Para poder estar dentro de lo que es un cargo público. También otro elemento importante es la estabilidad. Van a ver que los agentes públicos están reconocidos en la Constitución Nacional cuando habla. ¿Alguien tiene una Constitución a mano para leer el 14 bis, la primera partecita del 14 bis? Yo, profe, si me espera un ratito. Sí, cómo no. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración de la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios. Ahí nomás. ¿Quién leyó? Flor, me dice. Flor, muchas gracias, Flor. Bueno, fíjense que está reconocido por el propio artículo 14 bis la estabilidad del empleado público. Ahora vamos a ver la diferencia entre estabilidad propia e impropia. Pero es un elemento esencial que caracteriza al agente público. Bueno, ahora lo explico un poquito más adelante. Y la subordinación, que es indispensable para que realmente la tarea del agente público se pueda desenvolver como corresponde. ¿Por qué? Porque vamos a ver también en la unidad que viene, porque son los principios jurídicos de la organización administrativa, lo que viene en la próxima, en la unidad 11, van a ver que existe una línea jerárquica donde hay funcionarios públicos y hay agentes públicos. Y acá viene la pregunta, a ver si saben la diferencia. ¿Qué diferencia un agente público de un funcionario público? Ahí los ayudé con la filmina. Los funcionarios públicos, ¿recuerdan que vimos que había una función activa que era de decisión, de toma de decisión, que expresaba la voluntad de la administración? El funcionario público es quien está ahí. En general, el funcionario público no hace carrera administrativa, en general son cargos políticos o son cargos
que se eligen desde el punto de vista político, es quien toma las decisiones. Por ejemplo, un ministro de Educación, de Salud, es un funcionario público. En cambio, el empleado público es quien despliega la actividad material en la administración pública. El empleado público es quien realmente lleva adelante esa voluntad que se expresó por medio de, por ejemplo, un ministro de Educación dicta una resolución ministerial y es el empleado público, la gente que trabaja dentro del ministerio, el que va a cumplir con esa resolución, ¿sí? El agente es la persona física, como decíamos hoy, incorporada a la administración pública, ya sea por designación o elección en forma permanente o transitoria con remuneración o sin ella, puede llegar a pasar que sea sin remuneración, bajo un régimen especial de derecho público que interviene en el proceso de preparación, constitución, declaración o ejecución de la voluntad administrativa. Es decir, los agentes públicos pueden intervenir en diferentes funciones dentro de la administración. Entonces, distinguimos a los agentes en empleados públicos, que son los que van a tener la carrera administrativa, quienes van a iniciarse dentro de la administración en general, como debe ser según lo establecen los estatutos, por un concurso de antecedentes y oposición. Y luego tenemos los funcionarios públicos, que son los que toman las decisiones en la administración y que en general son designados y es muy común que sea transitoria su designación. ¿Por qué? Porque el ministro de Educación va a durar en su función mientras que el gobernador o el presidente determine que así sea, ¿sí? Y una vez que termina el mandato presidencial o el mandato del gobernador que ha designado a ese ministro, termina también la función del ministro. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, acá estaba el tema de la estabilidad. Hay una estabilidad que se denomina propia o absoluta, que es la del empleado público, ¿sí? Que comprende el derecho del agente público a conservar su empleo, el nivel escalafonario alcanzado, promocionar en la carrera administrativa, bueno, siempre que se cumpla con el ordenamiento jurídico. Es importante que este empleado público va a poder ser solamente despedido de la administración o va a perder esa estabilidad si incurre dentro de las causales que existen para que se le inicie, primero generalmente se inicia una información sumaria, es decir, se tienen en cuenta que hay determinados actos que está realizando que merecen ser investigados. Entonces, si de esa investigación surge que realmente el agente público pudo haber incurrido en algún delito, en algún mal desempeño de sus funciones, o también puede ser que haya falta de idoneidad, entonces se le inicia un sumario administrativo. Primero una información sumaria, después un sumario administrativo. En el sumario administrativo el agente tiene todos los derechos de que gozamos todos los individuos, que lo vimos en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es el debido proceso, el derecho de presentar pruebas, el derecho de defenderse, de controlar las pruebas presentadas por la administración, ¿sí? Y si se comprueban los hechos que dan lugar a que se lo pueda exonerar, entonces el empleado queda exonerado, queda despedido del empleo público. Distinta es la estabilidad impropia, que refiere al empleo del trabajador particular, que ustedes van a ver cuando cursen la materia Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que el empleado particular puede ser despedido con justa causa o sin justa causa, y que cuando es con justa causa, eso no conlleva una indemnización, y que cuando es sin justa causa implica que tiene derecho a que se le pague una indemnización. Bueno, entre las obligaciones de los agentes públicos, prestar personalmente el servicio en tiempo y forma, cuidar los bienes del Estado, rehusar recompensas, observar una conducta decorosa y digna a la función, llevar a conocimiento de la superioridad o por vía jerárquica todo procedimiento irregular, esto lo van a ver en la unidad que viene, no en la otra, obedecer todo orden manada del superior jerárquico, registrar el ingreso y egreso de sus tareas,
recibir bajo inventario, el hacerse cargo de sus funciones, todos los vehículos, herramientas, todos los insumos que recibe, ¿sí? Y son responsables de esos insumos que reciben. Está prohibido valerse de los conocimientos oficiales, ¿sí? Para intereses ajenos a lo que es su servicio público, admitir o emitir órdenes que contraríen la dignidad de agentes o cercenen sus derechos, realizar actividades políticas en los locales donde funcionan las oficinas públicas, practicar el comercio en cualquiera de sus formas, cumplir tareas en estado de ebriedad, disminución o alteración de facultades, abandonar su lugar de trabajo sin previa autorización del superior, ¿sí? Patrocinar o realizar trámites o gestiones administrativas para terceros. Karin, ¿Sí? pregunta Nicolás Cerezo, ¿qué significa cercenen? Cercenar es un sinónimo de cercenar, puede ser violentar, conculcar. Cercenar en realidad es disminuir, cuando algo se disminuye. Limitar. Limitar, muy bien, así es, exactamente. O sea, no se tiene que dar ninguna orden a un agente que viole su dignidad o que implique una limitación o disminución de sus derechos, para redondearlo. Bueno, claro que el artículo por excelencia donde encontramos los derechos de los agentes públicos del 14 bis, ¿sí? Bueno, igual función, idénticos derechos, indemnización para sus familiares en caso de muerte en acto de servicio, a la carrera administrativa, a asistir a cursos de capacitación, a la salubridad en el lugar de trabajo, y también está no solamente la salubridad, sino lo que se denomina ergonomía, ¿sí? Que el agente público esté en un ambiente donde si tiene que estar sentado muchas horas, esté en una silla adecuada, que tenga la luz adecuada, la ventilación adecuada. Eso es la ergonomía. A la estabilidad en el cargo mientras dure su idoneidad, a una retribución justa por sus servicios. Bueno, este es básicamente el 14 bis, pero ustedes, para encontrar exactamente y bien delimitados derechos, obligaciones, prohibiciones de los agentes públicos, tienen que ir a lo que se denominan estatutos de los empleados públicos. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo, van a ver que expresamente excluye de la ley de contrato de trabajo a los agentes públicos. ¿Por qué? Porque tienen su propia normativa, que son los estatutos. Entonces, en los estatutos del empleado público van a encontrar toda esta normativa. Hay estatuto tanto a nivel provincial como a nivel municipal, estatuto del docente, por ejemplo, ¿sí? Estatuto del policía. Eso tienen que googlear y van a encontrar porque está todo digitalizado. ¿Qué responsabilidades tienen los agentes públicos? Penal, civil, administrativo-disciplinaria y también política. ¿Por qué política? Teniendo en cuenta la división que hicimos hoy, que decíamos que el agente público puede ser un funcionario público o un empleado público. ¿Quiénes tendrían, les parece a ustedes, responsabilidad política? Los funcionarios. Los funcionarios, exactamente. Ustedes saben que los ministros pueden ser, ¿qué? Los ministros del Poder Ejecutivo, ¿qué pueden ser? Removidos, profe, por el presidente. Pueden ser removidos por el presidente, sí. ¿Y qué otro, por quién más pueden ser removidos los ministros? Y en un juicio político. Mediante juicio político. Claro, mediante juicio político, muy bien, exactamente, chicos, mediante juicio político. Entonces, la responsabilidad política les cabe a los funcionarios, ¿sí? Los agentes públicos tienen otro tipo de responsabilidad, penal, administrativa, civil, claramente, según el caso. Bueno, hasta acá la parte teórica, no sé si tienen alguna pregunta, vuelvo a preguntarles si tienen alguna duda. Yo, si no, le doy paso a las chicas. No, profe. Que No. vamos a aplicar todo en el caso práctico, así que si tienen dudas.